Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un placer para nosotras estar acá y con ustedes. Espero que aprendan mucho porque la conferencia de hoy está muy interesante. Les recuerdo mi nombre, yo soy Estela Guerrero, soy médico psiquiatra y hoy vamos a escuchar a la doctora Verónica, que es psicóloga clínica en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Tiene un doctorado en psicología, es docente de la UNAM y es miembro de múltiples asociaciones científicas. Entonces los dejo con la doctora Verónica. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos. Por supuesto que los que estamos aquí estamos interesados en la obesidad y vamos a hablar de una caja de herramientas que surge de la terapia conductual, enfocada, como ya dije, a la obesidad. Quiero hacer solamente un breve recuento de la historia de la terapia conductual. Fíjense, seguramente muchos de ustedes han escuchado algunos estudios, por ejemplo, el estudio más famoso de prevención de diabetes, el DPP, el UCAG también es un estudio grande que se enfocó en el cambio en el estilo de vida de los participantes, igual en el DPP. Pero bueno, aquí lo que vemos es la historia desde el año 2000, el doctor Kelly Brownell planteó un programa puntual de recomendaciones de la terapia conductual, de la terapia cognitivo-conductual, y así fue surgiendo modificaciones hasta llegar actualmente al modelo IBT, que es el modelo de terapia conductual intensiva. No me detengo mucho en esto, solamente hacer énfasis de que la terapia conductual tiene muchísimos años siendo utilizada dentro del tratamiento de la obesidad. ¿Cuál es el objetivo de la terapia conductual? El objetivo es que el paciente desarrolle un conjunto de habilidades que le permitan lograr un peso más saludable, disminuir el estrés y también favorecer el autocuidado. Ustedes van a observar que a lo largo de toda la presentación voy a hablar de la terapia conductual, pero también algunos pueden decir, bueno, pero yo he oído de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, en la actualidad, la terapia conductual para obesidad incluye la parte cognitiva. Desde hace muchos años se sabe que la parte del pensamiento, la parte de la conducta van de la mano, entonces actualmente lo pueden utilizar de las dos maneras, ¿sí? Pero vamos a decirlo ahora como terapia conductual, pero terapia cognitivo-conductual también es correcta. Y tiene tres características o tres componentes clave. La primera es que esta terapia está orientada a metas. Esto hace que sea el resultado tangible, que sea medible. También está orientada al proceso. Quiere decir que nos va a importar el qué hace la persona, pero como nos importa el proceso, vamos a enfocarnos también en el cómo surge esa conducta, cómo llega la persona a esa conclusión, etcétera. Y el tercer componente es que busca pequeños cambios. Sin duda, este asunto tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante, que es la forma de pensar. Es decir, si una persona entiende que un cambio, por muy pequeño que parezca, cuenta, suma, entonces eso vale. Y a veces hay gente que puede pensar que con poquito no sirve de nada, pero esta terapia precisamente intenta que se vaya logrando con aproximaciones sucesivas. La estructura, en la base siempre hay un protocolo. Esto quiere decir que siempre va a haber un manual de procedimientos y esto permite que sea reproducible y que obviamente quien quiera aplicar la terapia conductual siempre tiene que basarse en esos lineamientos, en la manera de otorgar las recomendaciones, en el material que se le entrega a los pacientes. Entonces, esa es la base, un manual. Después, en todas las sesiones de la terapia conductual, siempre va a haber un informe y una retroalimentación. Y esto implica que sea de ida y vuelta. O sea, el paciente no solamente llega, toma una terapia, una sesión y se va, sino que trae algo a la sesión de lo que hizo durante la semana o los 15 días previos. Otra cosa importante es que en la terapia conductual pueden participar nutriólogos, psicólogos, pero también médicos. Y ahorita voy a hablar precisamente del papel del médico en la terapia conductual.
Puede ser de 15 minutos cuando estamos ante, por ejemplo, puede ser ante una sola persona, un paciente en lo individual, pero también puede llegar a durar hasta 90 minutos, sobre todo si se maneja a nivel grupal. A nivel grupal es muy enriquecedora la terapia, por supuesto. Y si es a nivel grupal, pueden ir desde 10 hasta 15 participantes, entendiendo obviamente que el trabajo tiene que ser llevado a cabo por alguien que, de nuevo, siga el protocolo. Les muestro esto porque esto nos da un panorama sobre cómo se aplica la terapia conductual intensiva, que es el modelo más reciente para el tratamiento de la obesidad, que fue creado por el doctor Thomas Waden. El doctor Waden y todo su equipo ya crearon este modelo como algo que se puede aplicar, fíjense, haciendo una evaluación al inicio y entonces durante el primer mes, donde dice 1, 2, 3, 4, ese es el primer mes donde hay visitas semanales. A partir del segundo mes hasta el sexto mes, las visitas son quincenales y la duración de estas visitas es de 15 minutos, no más, no se necesita más. ¿Qué pasa cuando pasan los primeros 6 meses? Lo que sucede es que se vuelve a hacer una evaluación y si se fijan, hay un criterio. El criterio es si el paciente logró perder en estos 6 meses 3 kilos, entonces continúa otros 6 meses dentro de la terapia conductual intensiva con visitas mensuales. Si el paciente no logra una pérdida de peso de 3 kilos al menos, lo que se hace al finalizar esos 6 meses es que se le da una nueva cita 6 meses después para volver a valorar y valorar otra vez el índice de masa corporal del paciente y también su disposición para el cambio. Esto implica que entonces sí se tengan metas con los pacientes, pero también implica que podamos entender que hay pacientes que no están listos, no están en el mejor momento para continuar un tratamiento y se tienen que valorar posteriormente, no soltar, sino darles un seguimiento. Este modelo de terapia conductual intensiva es el que se utilizó precisamente en el DPP, en el programa de prevención de diabetes, y también en recientemente en algunas publicaciones utilizando algunos fármacos. En particular, en Estados Unidos, este tipo de terapia es reembolsada si la proporciona un médico y puede llevarse a cabo en cualquier escenario clínico. Puede ser en médicos de primer contacto, puede ser utilizado además junto con un fármaco. Es decir, es realmente una terapia que es disponible para toda la gente que obviamente lleve el protocolo y además adquiera ciertas habilidades. Entonces, vamos a hablar puntualmente de la caja de herramientas. Imagínense tal cual que tenemos una caja en donde podemos tener un martillo, podemos tener clavos, pinzas, resistol, lija, etcétera, ¿sí? Cuando ustedes tienen una caja de herramientas, van y buscan la herramienta que necesitan para, por ejemplo, colgar un cuadro. Si ustedes me dicen, voy a colgar un cuadro, pásame el martillo y un clavo, pues aquí está el martillo y el clavo. Pero si ustedes quieren hacer alguna otra cosa, probablemente quieren, no sé, quitar un clavo, tal vez requieran las pinzas y no tanto, o el mismo martillo, el elemento que tiene. A lo que voy con esto es que necesitamos siempre tener claro qué es lo que queremos hacer, dependiendo del paciente que tenemos enfrente y qué herramientas tengo yo. Lo ideal es que la terapia conductual se otorgue junto, o sea, que le entregues al paciente todas las herramientas y no nada más una. Pero es probable que todos los que estamos aquí digamos, mira, yo utilizo esa herramienta y no sabía que era de la terapia conductual. Y eso es muy bueno, porque entonces quiere decir que estamos haciendo un trabajo conductual en nuestra consulta como médicos, como nutriólogos. Pero no hay que olvidar que existen otras herramientas. Entonces, vamos a ir viendo una por una. No me voy a detener más y vamos a empezar con el automonitoreo. El automonitoreo, muchos endocrinólogos lo conocen muy bien porque es frecuente que le pidan al paciente que lleve un registro de sus glucosas, por ejemplo, de su tensión arterial. Este es un ejemplo de un automonitoreo. Es muy complejo este automonitoreo porque, fíjense, lo que se le pide a la persona es que apunte lo que desayuna, lo que come, lo que cena, lo que come entre comidas, y en cada tiempo de comida se le pide que registre también a qué hora desayunó, con quién estaba, dónde estaba, cuánta hambre tenía y si existía algún estado emocional en ese momento presente que él identificara.
También este automonitoreo puede servir para identificar qué tanta sensación de hambre tiene el paciente durante el día. Por ejemplo, también podemos ver cuánto tiempo tarda en comer, si tarda 20 minutos, si tarda menos de 20 minutos. También podemos ver cuántas horas durmió. Es decir, es un automonitoreo muy completo que nos puede permitir identificar no solo lo que el paciente come, sino también otros elementos del estilo de vida. Pero también ustedes pueden tener un automonitoreo así. Esto es un diario. Por ejemplo, hay pacientes que prefieren comprar un cuaderno y a partir de eso apuntar libremente sin que hubiera esta parte de a qué hora, etcétera, etcétera. Y eso le permite al paciente identificar si, incluso hasta muchos de los pensamientos, las emociones, etcétera. Entonces, eso también es muy útil. Hay otro tipo de automonitoreo, como puede ser este, que es un automonitoreo de conductas. ¿Qué quiere decir de conductas? Que muy probablemente algunos pacientes puedan empezar con algo así, sobre todo si les cuesta mucho trabajo poner atención a lo que están haciendo. Aquí vemos que estamos registrando algunas conductas o algunas situaciones. Y el paciente se da cuenta, si se fijan, ya a lo largo de la semana, que él no se había percatado con tanto detalle que comía por aburrimiento. Y en realidad no lo tenía registrado. También puede ser que el paciente se dé cuenta que duerme muy mal o que duerme muy poco, que solamente los fines de semana descansa o duerme más de 6 horas de corrido y en la noche. También puede ser que haya pacientes que con el automonitoreo se dan cuenta de dónde provienen las calorías que están consumiendo, e incluso pacientes que dicen, yo no como mucho. Entonces, a esos pacientes hay que ayudarlos con este automonitoreo, con esta herramienta, porque entonces les devuelve información para que ellos digan, ok, no como mucho, pero todo el día estoy tomando, no sé, refresco, o estoy tomando jugos, o agua de sabor, agua de fruta, y esto permite que el paciente se dé cuenta de sus propios patrones de alimentación. La psicoeducación de la enfermedad es algo básico dentro de la terapia conductual. Miren, vamos a pensar que nosotros le estamos explicando a nuestros pacientes cómo es la diabetes y cómo es el tratamiento de la diabetes. Es muy sencillo utilizar el ejemplo de la diabetes porque la mayoría de las personas, es más, yo podría asegurar que el 100% de las personas, médicos o no, saben que la diabetes no se cura. ¿Por qué? Porque saben que es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento para toda la vida. Entonces, fíjense, si le explicamos al paciente la obesidad de manera similar a como pensamos la diabetes, vamos a ver que tenemos pacientes que en lugar de registrar, vamos a decir, el peso, estamos registrando la glucosa. El paciente recibe el diagnóstico de diabetes y entonces recibe un tratamiento y logra una estabilidad de la glucosa, o sea, logra que baje hasta llegar a un punto en el que la glucosa se encuentre estable. Por lo general, ahí les pregunto a los pacientes, ¿te quita el médico el tratamiento si tienes diabetes? Y dicen, no, ¿cómo crees? No, por supuesto que no me lo quita. Tengo diabetes, eso no se cura. Ok, y entonces, ¿cuánto tiempo dura tu tratamiento para la diabetes? Pues dura toda la vida, aunque tengas glucosas normales. Sí, porque me estoy cuidando es que está la glucosa normal. Entonces, si cambiamos el término glucosa por el término peso, les necesitamos enseñar a nuestros pacientes precisamente a pensar la obesidad de la misma manera que pensamos la diabetes. Y es, si una persona logra una pérdida de peso importante y llega un momento en donde ya no pierde peso, llega una meseta, esto que los pacientes dicen, ya me estanqué, etcétera, etcétera. Si el paciente suelta el tratamiento, ¿qué pasa? La enfermedad regresa. Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar el tratamiento de la obesidad? Entonces, ahí el paciente dice, no, pues igual toda la vida. Y sin duda, en obesidad tenemos también que explicarles qué cambios hay después de una pérdida de peso importante. Y todos los que estamos aquí sabemos que después de una pérdida de peso también ocurren cambios fisiológicos que no dependen de la voluntad del paciente. Así como se construye la obesidad, que ahorita vamos a ver cómo, también tenemos que ayudarle a entender al paciente que va a haber muchos elementos fisiológicos
que van a alterar su conducta y que lo pueden llevar a que sienta más hambre o prácticamente algo fisiológico que el paciente no controla, que aumenta la grelina y que disminuye su gasto energético. Y hay muchísimos factores que pueden contribuir a esta reganancia de peso. Puede ser la adherencia, las dietas pueden cansar. Es normal que una persona diga, ya me cansé de seguir esta dieta tal cual como me la dieron. Entonces, la adherencia es un factor importantísimo para identificar por qué se regana el peso que se pierde. También qué tipo de dieta, qué estamos haciendo, si estamos también siendo muy restrictivos o si estamos volviendo a algunos hábitos previos, qué tanta actividad física estamos teniendo, qué edad tenemos. La edad, por supuesto, que es un factor que va en contra del gasto energético. Nuestros genes, sin duda, forman parte de esta construcción de la obesidad y, como mencionaba, la grelina, algunas hormonas, etcétera. Entonces, esta psicoeducación de la enfermedad forma parte también de la terapia conductual. Fíjense esta gráfica. Yo les sugiero que para también lograr esta conciencia de enfermedad, hagan gráficas de peso de los pacientes. El doctor Kushner recomienda precisamente que la persona identifique cuáles son los factores que contribuyen a que suba de peso o a que baje de peso. Aquí estamos viendo los factores que contribuyen a que una persona baje de peso. Y es muy interesante porque, fíjense, la persona llega pesando 151 kilos. Y en ese momento se le da un tratamiento. Se le da saxagliptina porque tenía diabetes en ese momento, le hicieron el diagnóstico, se le daba fisioterapia porque era una persona que no podía moverse con gran agilidad, una nutrióloga y una psicóloga. Entonces logra perder hasta 142 kilos y cuando llega a 142 logra bajar todavía otros 2 y de pronto llega y se encuentra con una meseta. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Lo que podemos hacer es cambiar el tratamiento o subir la dosis o agregar alguna estrategia. Aquí el médico decidió, en lugar de saxagliptina, lo cambió por liraglutida, la nutrióloga le dio ahora una dieta de reemplazo de alimentos y ahora sí un plan de ejercicio. Con esto, la persona llega a perder hasta 130, después llega hasta 119 y ese es un momento clave en donde ella pierde el trabajo. Ana pierde el trabajo y recupera algunos kilos y después vuelve a quedar en una meseta. En ese momento, a Ana, lo que hicimos fue proponerle cirugía bariátrica. A los 122 kilos se le propone un bypass gástrico, se hace el procedimiento y Ana logra ir perdiendo peso a lo largo del tiempo. Después entra a trabajar, después, fíjense cómo antes del año Ana empieza con algunos síntomas de tristeza, se le agrega un psicofármaco, después vuelve a estar en una meseta y ahora tiene un programa de ejercicio aunado al cuidado en su salud, etcétera, al psicofármaco, etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Ana, a lo largo de todo este tiempo, desde los 37 hasta su edad actual, 42 años, ella ha logrado perder 54.6 kilos. Es decir, la suma de estrategias multidisciplinarias es la medicina de Ana y sobre todo que la debe continuar siempre, pero necesitamos ir haciendo ajustes a lo largo de la vida. Esto es la psicoeducación sobre la enfermedad. Ahora, ustedes tuvieron una sesión muy interesante con la doctora, no sé si es Juliana o Juliana, espero no decirlo mal, sobre alimentación y dieta, no me voy a detener. El único objetivo que se tiene dentro de la terapia conductual es que el paciente aprenda a comer sano. Incluso dentro de la terapia conductual al paciente se le enseña a contar calorías, se le enseña lo que es la densidad energética, el balance de energía, qué puede comer fuera de casa y cómo hacer algunas compras controladas. Nunca vamos a olvidar en la psicoeducación nutricional que el enfoque es que la persona coma más sano e incluso comer más sano dentro de sus actividades cotidianas. Si es que come en la calle, bueno, ¿qué puede comer en la calle? Lo más sano que se pueda. Y entonces puede ser que lo más sano que se pueda sea a través del control de porciones y no necesariamente puras ensaladas, verduras, que es lo que a veces la persona piensa que es lo que tiene que comer. Después, con respecto a la psicoeducación de actividad física, pues en realidad el objetivo es hablar de los beneficios de la actividad física. Las personas tienen que saber, bueno, en qué podría mejorar el que ellos se muevan un poco más.
Y del lado derecho estamos viendo todo el impacto que tiene la actividad física en el cerebro, en la salud cardiovascular, en los huesos, en el músculo, en el peso y obviamente también en la parte social. La intención es que la persona sepa que lo importante es romper el sedentarismo, tratar de ser más activo y conforme va siendo más activo, ir estableciendo metas de tiempo, de tipo de actividad física. Y algo que nos surge siempre como un mensaje claro a los pacientes es, la actividad física es una conducta saludable, pero tendrías que hacer muchísima actividad física, muchísima, para lograr perder peso, solo con actividad física. Entonces, afortunadamente, el ejercicio es, si vinieran en pastillas, que es lo que a lo mejor muchos llegáramos a querer, si viniera en pastillas, fíjate para todo lo que sirve esa pastilla, que es el ejercicio. Entonces, eso invita a que las personas vayan considerando el hecho de decir, bueno, no soy un atleta de alto rendimiento, pero soy más activo y eso terminará impactando en mi parte social, en mi estado de ánimo, en mis músculos, en mi salud cardiovascular, etcétera. ¿Ok? Después, otra herramienta son las metas SMART. Hay que poner mucha atención porque nosotros estamos dentro de la terapia conductual y los que nos dedicamos a obesidad sabemos que el paciente tiene estas metas y es, voy a bajar de peso. No, ahora sí le voy a echar ganas, voy a poner de mi parte, voy a tener fuerza de voluntad, pero estas no son conductas. Bajar de peso no es una conducta. Por lo tanto, no queda como algo medible. Claro, es bajar de peso, es bajé 5 kilos, pero ¿qué tuviste que hacer para bajar 5 kilos? Esa es la parte medible. Y entonces las metas SMART se utilizan en muchos ámbitos, también en la parte organizacional, pero enfocada en la parte de obesidad, para establecer una meta conductual, lo primero es que tiene que ser específica. Entonces le podemos preguntar al paciente, menciona un hábito saludable que podrías empezar a tener o que podrías empezar a hacer. Y entonces el paciente puede decir, bueno, voy a empezar a desayunar, que nunca desayuno, ya me di cuenta con el automonitoreo. Perfecto. Tiene que ser medible. ¿Cuántas veces a la semana vas a desayunar? Y entonces el paciente ahí puede empezar a decir, bueno, pues lo más sencillo es de lunes a viernes, ok, ¿no? O los días que quiera, de 5 días de toda la semana. La A es si es alcanzable. En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada capaz y 10 es completamente capaz, ¿qué tan seguro estás de poder hacer eso? O sea, de poder desayunar 5 veces a la semana. Y el paciente puede decir 7, 8, 9 o 10. El número que sea es importante. Si una persona está por abajo del 6, o sea, 6 o menos, hay que replantear la meta, porque entonces no va a hacer algo que considere que puede lograr y se va a frustrar. Y necesitamos ayudarlo a que vaya poco a poco. Acuérdense, un componente clave es las aproximaciones sucesivas. La R es que la conducta sea relevante para el paciente, no para la esposa, no para nosotros, sino por qué lo quieres hacer. O sea, ¿por qué va a ser importante esto? ¿Qué valor va a tener para ti? Y entonces ahí la persona puede decir, pues porque quiero estar más sano, porque va a bajar mi glucosa, por la razón que sea el paciente, incluidas razones estéticas. Las razones estéticas a veces mueven más que los triglicéridos altos. Y T, que esté basada en tiempo. ¿Cuándo empiezas? Empiezo el lunes, empiezo el martes, empiezo el sábado, el día que sea. Esto es una meta SMART. Después, otra herramienta es la solución de conflictos. En la solución de conflictos, fíjense, hay pasos. Todos los que estamos aquí sabemos resolver conflictos, algunos de una mejor manera, algunos de una manera más lenta, algunos muy rápido, algunos de una manera más impulsiva, pero fíjense, en primer lugar, para resolver un conflicto tenemos que definirlo. Si no tenemos claro cuál es el conflicto, vamos a seguir diciéndole al paciente, pues échale ganas, ¿no? Pues baja de peso, sin que realmente nos enfoquemos a cuál es el conflicto, es decir, cuál es tu barrera, por qué no puedes hacer ejercicio, por ejemplo. Aquí les puse el caso de una persona que dice, hace 2 años me separé y me fui a vivir solo. No tengo quien me apoye con la comida y yo no sé cocinar. Como en la calle, en el tianguis donde vendo, él vende en un tianguis, en uno de estos mercaditos, menos 2 días que voy a ver a mi mamá. Entonces, fíjense toda la complejidad del problema. Lo que nosotros queremos es que, en segundo lugar, una vez que el paciente te dice, todo este es mi problema, bueno, vamos a generar alternativas.
Si vamos a generar alternativas, les pido que les sugieran a los pacientes que por escrito escriban pros y contras también de cada una de esas alternativas. Aquí solamente me enfoqué a cuáles son las alternativas que da en este caso este paciente y él da 3. Dice, bueno, voy a aprender a contar calorías, voy a pedirle a mi mamá que me ayude con comida preparada y voy a elegir mejor en el tianguis. ¿Ok? De cada una de estas, le pedimos al paciente que escriba lo bueno y lo malo, los pros y contras. Es importante hacerlo por escrito. Eso modifica muchísimo toda la parte cognitiva. Entonces, tomamos una decisión, ¿por cuál vas a empezar? Y dice, bueno, le voy a pedir a mi mamá que me ayude con comida preparada, o sea, que ella me prepare la comida. Perfecto. Entonces, a veces ahí nos quedamos. Le decimos, muy bien, pues entonces ya le vas a pedir a tu mamá, mucha suerte, qué bueno, etcétera. Y nos olvidamos de lo más importante que es, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces ahí es donde el paciente dice, sí, bueno, en primer lugar, pues le tengo que decir a mi mamá que me cocine, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué menú le vas a decir? ¿Tienes algún menú? ¿Necesitas ayuda con eso? No, pues sí tengo alguno que me dio una nutrióloga. Perfecto. Entonces, elige el menú. Habla con tu mamá, ¿no? O sea, ese es el plan de acciones, hablar con ella y ver si tiene disposición. 3, comprar toppers, comprar los refractarios donde va a guardar esa comida. Y 4, pasar 1 o 2 días por los toppers de comida a casa de la mamá. El último punto es implementar esta alternativa que desarrolló, por la que eligió el paciente y verificar su utilidad. Entonces el paciente dice, pude pasar 2 días a la semana por los toppers con comida, pero no siempre me comía eso. Sigo buscando comer otras cosas que se me antojan. Entonces ya vemos que surge otro conflicto. Entonces de nuevo hay que empezar con el nuevo conflicto. Después, dentro del tratamiento de la obesidad, debemos incluir el manejo del estrés. Forma parte de la terapia conductual, pero sin duda, incluso muchos de los que estamos hoy aquí, sabemos muy bien que el manejo del estrés puede hacer la diferencia en cuanto al estado de ánimo, en cuanto a la situación, la conducta alimentaria, en cuanto a la cantidad de ejercicio que hacemos, en cuanto a muchísimas cosas, nuestra forma de relacionarnos. Fíjense, aquí hay cómo manejar el estrés, hay un sinfín de recomendaciones, desde suelta un poco el celular, desconéctate de toda la parte digital, ponte a leer un libro, ahí tienes algún pasatiempo, si no lo tienes, ¿qué te gustaría hacer? ¿Para qué eres bueno? Dormir bien, hacer ejercicio, tomar un baño. En realidad, para manejar el estrés todos tenemos alguna sugerencia, alguna recomendación, pero hay gente que nunca ha tocado ese tema porque piensan que es un asunto como les digo, como si fuera un asunto que no tiene nada que ver con su conducta alimentaria o con su peso. Y el estrés es importantísimo porque está demostrado que el estrés o el mal manejo del estrés también puede contribuir a que se elijan determinados alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, incluso que disminuya la actividad física. Entonces, el manejo del estrés puede ser a partir de 1000 cosas, darse un masaje, escuchar música, respirar, la meditación, el caminar en la naturaleza. Hay muchísimas herramientas y de esas herramientas hay que hablar como parte, obviamente, de una de las estrategias. Después está el control de estímulos. ¿A qué se refiere el control de estímulos? Se refiere a que la persona identifique cuáles son esos desencadenantes para comer en exceso. Y a partir de eso, entonces, estar atenta a los estímulos que lo llevan a comer y eliminar o colocar en el ambiente estímulos que detonen que se porte bien o que se ponga a comer. O sea, pero la idea es que él tenga conciencia de cuáles son esos estímulos y que aprenda a controlarlos. De las sugerencias más utilizadas es hacer una lista para ir al supermercado y comprar lo que se necesita para tener comida saludable en casa. Evitar ir a comprar cosas al súper con hambre. No hacer otras actividades mientras come, o sea, no ver televisión, no estar distraído porque a veces puede perder el control de lo que se está sirviendo, de lo que está comiendo. Usar platos más pequeños, dejar la ropa deportiva a la vista. Es decir, hay muchísimos estímulos que la persona puede controlar, les digo, tanto para hacer una conducta como ponerme a hacer ejercicio. Si veo ahí los tenis, la ropa, entonces digo, ay, tengo que hacer ejercicio. Pero también para el otro lado, o sea, para evitar comer o que se desencadene la conducta alimentaria. Otra herramienta es la reestructuración cognitiva.
Esta herramienta es muy útil, es de las herramientas que pueden llevar mucho más tiempo. ¿Para qué sirve esta parte de reestructurar los pensamientos o debatir los pensamientos negativos que tiene una persona? Bueno, porque la idea es que el malestar emocional, que va a terminar impactando en las conductas, se debe a lo que pensamos de las situaciones. Entonces, lo que vemos aquí es que un acontecimiento, aparentemente el acontecimiento genera una consecuencia, tanto en la emoción como en la conducta, pero lo que necesitamos enseñarle a las personas es ¿qué piensas del acontecimiento? ¿Por qué? Porque a partir de identificar esa forma de pensar, también podemos ver qué tantas conductas poco adaptativas estás llevando a cabo. Por ejemplo, uno de los pensamientos que más se asocia a la ganancia de peso es el pensamiento todo o nada, que está en la parte superior derecha. El pensamiento todo o nada es un pensamiento dicotómico, blanco o negro. Todas las verduras saben mal. Otro ejemplo, o hago la dieta perfecta o la rompo tantito y entonces ya la rompí, ya empiezo a comer de todo, ya no sigo la dieta. Este pensamiento todo nada, justamente el doctor Kushner dice que es uno de lo que tenemos que trabajar con nuestros pacientes con obesidad porque es muy frecuente que lo tengan, que sean o blanco o negro. Y entonces eso hace que haya reganancia de peso o que se gane peso aunque no haya la persona tenido nunca obesidad. Pero fíjense, hay muchísimas distorsiones del pensamiento. Por eso la reestructuración cognitiva le pide a la persona que sea claro en la forma en la que piensa la vida o la forma en la que incorpora la vida. Hay gente que tiende a sobregeneralizar. Otra vez rompí la dieta y como siempre no va a funcionar. Eso es una distorsión. Y el debate es, ¿tienes algún recuerdo que te haga pensar lo contrario? O sea, ¿alguna vez te habrá ido bien? La visión de túnel es otra, la lectura del pensamiento del otro, seguro está pensando lo peor de mí esa persona porque tengo obesidad o porque no bajé de peso. Entonces, en el debate es, ¿tienes alguna prueba de que el otro está pensando eso? No, pero de seguro, ¿tienes pruebas? ¿Dónde está la ventaja de pensar de esa manera? Pues la reestructuración cognitiva es un trabajo arduo porque es tan automática la manera en la que pensamos las cosas que no nos damos cuenta. Pero fíjense cuántas distorsiones puede haber. Y entonces nos damos cuenta vinculando todo este asunto del control de estímulos y de la reestructuración cognitiva o los pensamientos distorsionados, que por ejemplo vamos a hacer un trabajo con los pacientes que se llama como cadena conductual. Y entonces fíjense, esta persona dice, bueno, pues pasé por la panadería. Podría terminar esa cadena, si alguien le recomienda, pues ya no pases por la panadería, como si fuera tan sencillo, ¿no? Entonces, la persona se da cuenta que al pasar por una panadería es vulnerable y entonces terminó entrando a la panadería a comprar pan. Ahí se da cuenta que fue vulnerable, pero después hay un desencadenante y ese desencadenante particularmente en este paciente es que llegó cansado a su casa con una bolsa de pan. Y entonces vamos a empezar. El paciente, después de llegar cansado, lo que hace es prender la tele, va a la cocina, se come el pan, se siente muy culpable porque está a dieta, y aquí es donde entra la parte de las distorsiones del pensamiento, y es, nunca lo voy a lograr, ya para qué sigo la dieta, pues mejor el próximo lunes empiezo, porque hoy es jueves, es que es tan injusto no comer pan, no hice mi dieta perfecta, por lo tanto no sirve. Y entonces lo que termino haciendo es abandonar la dieta y además llena de pensamientos negativos. ¿Qué le tenemos que enseñar a los pacientes? Probablemente vas a seguir siendo vulnerable, o sea, el olor a pan, ¿quién de aquí no dice, uff, qué rico huelen esas conchas, qué rico huelen esos bolillos, ese pan, lo que sea? Desencadenantes vamos a tener todos absolutamente. Y aquí empezar una nueva cadena conductual que es, bueno, a ver, llegas cansado, seguramente estás estresado, ¿sí? Estás cansado, estás a punto de decir, ya no quiero saber más. ¿Qué podríamos recomendarle al paciente? Bueno, pues entonces hacer algo que lo ayude a estar más relajado. Y entonces dice, bueno, pues podría poner música y relajarme tantito, acostarme un rato. Perfecto. Después, de todas maneras, va a la cocina porque tiene que cenar. Y entonces el paciente lo que hace es, más relajado, toma decisiones diferentes. Y entonces toma el yogur que le toca de cena.
pero también prueba un pedazo de pan. Y aquí es donde viene el que enseñemos al paciente que la cadena no se rompe ahí. Le enseñamos a tener nuevos pensamientos, que es, no pasa nada, probaste un pedacito de pan, estuvo bueno. Aquí se utilizan muchas técnicas también del mindfulness, como de come con atención plena, disfrútalo, y mañana continúas con el plan. Te sientes bien de poder probar el pan, no comí sin control, siento que lo puedo lograr y no es difícil vivir así, y la persona se va a dormir llena de pensamientos positivos o pensamientos más adecuados y no que vayan en contra de él. Entonces, esta es un poquito la idea de vincular la parte del control de estímulos con la reestructuración cognitiva. El incremento del apoyo social y familiar es otra de las herramientas. Desde mi punto de vista, es la más difícil de utilizar. La familia, la sociedad, nos encontramos siempre con maneras de pensar de, por ejemplo, la abuelita, ¿no? O la mamá del paciente o la esposa del paciente. Con quien tenemos que trabajar para que se logre el incremento del apoyo social es con el paciente. Por supuesto que la familia a veces se va a interesar y decir, oye, ¿cómo lo puedo ayudar? Pero el primero que tiene que saber qué necesita es el paciente, para que realmente la familia pueda ayudar en lo que necesita. Y la familia a veces lo que pasa es que el paciente anuncia que empezó su dieta y entonces la familia empieza a revisarle, a ver qué estás comiendo, eso no se puede, a ver, ¿por qué abriste el refri? Y entonces eso no es lo que necesita el paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos que trabajar con el paciente y decir, anticípate y planea. ¿Qué necesitas y qué pueden hacer tus familiares? Dentro de eso, tienes que aprender a decir que no, pero de una manera asertiva, no de una manera pasiva o de una manera agresiva o pasivo-agresiva. ¿Cómo lo vas a pedir? Y después, ¿a quién se lo vas a pedir? O identificar qué no te ayuda para que seas muy claro en tus conversaciones con tu familia. Si esto lo podemos lograr, vamos a tener pacientes con mayor autoeficacia y pacientes más asertivos que incluso cuando le hagan comentarios respecto a su forma de comer, a su cuerpo, a muchísimas cosas que tienen que ver incluso con estigma, con discriminación, el paciente va a tener herramientas para responder asertivamente a cualquier tipo de comentario, cualquier situación que no le esté ayudando. Y por último, la última herramienta es la prevención de recaídas y el mantenimiento. Estas van de la mano, ¿por qué? Porque fíjense, en la prevención de recaídas, lo primero que te sugieren en la terapia conductual es, vamos a mantener la calma, o sea, no hay que dramatizar. ¿Por qué? Porque estamos ante una enfermedad crónica. Esto va a pasar, la recaída va a pasar, pero tenemos que aprender a identificar qué es un resbalón normal. Fui a una fiesta y bueno, pues, no sé, me tomé 2 copitas, ¿no? O una recaída. La recaída es abandoné absolutamente todas las conductas saludables que yo llevaba tiempo haciendo. Eso es la recaída. Y el resbalón es una vez. Tienes que analizar, ayudarle a analizar la situación de recaída y que el paciente reconozca qué sucedió. Me fui de vacaciones, estaba en una boda, pues es que empecé a sentir mucho estrés, me enfermé, lo hice por placer, por recompensarme, etcétera. Después ayudarle a identificar, bueno, ¿cuáles son las razones para seguir perdiendo peso? O sea, ¿por qué quieres seguir? Organiza un plan, acuérdense, el plan es básico, actúa inmediatamente y siempre darle una cita de seguimiento para el mantenimiento. Este es los pasos a seguir en la prevención de recaídas. Y cuando estamos enseñándole a la persona a mantener los kilos que pierde, tenemos que aprender también que no existe un peso ideal. Lo que existe es un rango saludable en donde el paciente se va a mover. Y Cooper, Fairburn y Hawker son 3 psicólogos que sugieren que este rango sea de 3 a 4 kilos, para arriba o para abajo. Esto da un margen de error amplio, pero la idea es que el paciente sepa que más de 4 kilos para arriba o más, o perder 4 kilos más, algo no está sucediendo de manera correcta y hay que hacer una revisión. Y entonces, para el mantenimiento hay muchísimas respuestas, es decir, hay muchísimas estrategias. Saber y reconocer que las metas son distintas a la pérdida de peso. Para enseñarle a alguien a mantener el peso que perdió, tenemos que
decirle, no estamos ahora en este momento aprendiendo a perder, pero estamos aprendiendo a mantenerlo. Y lo que te puede ayudar es llevar a cabo un automonitoreo. También en la fase de mantenimiento la persona puede comer. Es más, tiene que hacer ensayos y errores. Tener la posibilidad de ajustar días, manejarse entre la restricción y el comer sin restricción. Y aquí pongo un ejemplo de la regla 80-20, en donde, fíjense, en la regla 80-20 lo que se pretende es que la persona, la gran mayoría de sus comidas, que es el 80%, sean saludables, que son las ensaladitas que vemos ahí. Pero también que exista la posibilidad de que pueda comerse un helado, una hamburguesa, una cerveza, con una pizza, unos hot cakes, pero de manera controlada. Ese es su 20%. Entonces, la persona con esto, vamos al punto 5, la persona aprende a disfrutar la comida y a no vivir pensando que su vida es pura restricción, porque nadie puede aguantar una vida solo de restricción. Es muy difícil. Pero necesitamos considerar 2 puntos básicos en el mantenimiento. Uno, es nuestra obligación explicarle a los pacientes que su gasto energético ahora es menor, porque han perdido peso. Y por todos los mecanismos fisiológicos de que se pelean contra la pérdida de peso, porque está cargando menos peso, pero también tenemos que ser muy claros con ellos en decirles que ellos no pueden comer igual que cuando estaban antes de empezar el tratamiento. Eso no va a poder volver a ser. Tienen que aprender a comer menos de lo que comían antes de esa pérdida de peso. Con estos conceptos básicos tenemos la herramienta clave para que no haya una recaída y obviamente haya un mantenimiento de esa pérdida de peso. Este cuadro solamente lo que pretende reflejar es que, bueno, pues como es una terapia medible, existen muchos estudios que reflejan de qué sirve aplicar la terapia cognitivo-conductual o terapia conductual intensiva o la terapia conductual. Y lo que sabemos hoy por hoy es que los mejores beneficios de aplicar la terapia conductual es si viene acompañado de dieta y ejercicio, obviamente. Que tenemos pérdidas de peso muy importantes, muy parecidas incluso a algunos fármacos, pero que a lo largo del tiempo, como cualquier otra estrategia de tratamiento para la obesidad, se tiende a reganar algo del peso perdido. A mayor duración se asocia a un mantenimiento del peso perdido y que además estas estrategias pueden mejorar la adherencia y también el funcionamiento psicológico de una persona. Y como les mencioné en un principio, la terapia conductual intensiva se ha utilizado con fármacos y ha tenido bastantes resultados que pueden enseñarnos a decir, ok, si un paciente utiliza solo la terapia conductual intensiva, que es algo de lo que nos enseñó mucho el doctor Waden, le va muy bien, pero si a eso le suman una estrategia, le va mejor. Y si a esas 2 estrategias le sumamos una tercera, le va mucho mejor. Eso es lo que se ha visto siempre y como lo mostré en la gráfica de Ana. Entonces, ustedes tienen en su pantalla, tienen la posibilidad de incorporar en la parte derecha, lo pueden hacer si es que no lo han hecho ya, porque vamos a tratar ahorita de tener algunas preguntas interactivas. La idea es que ustedes tengan esta posibilidad de incorporarse a este chat para que puedan responder y nosotros podamos ver sus respuestas. Sobre todo si ya están durmiendo, si ya se aburrieron, bueno, pues que ahorita se despejen un poco porque vamos a ver 2 casos clínicos rápidos y les voy a hacer una pregunta y necesito que voten, ¿ok? Entonces, voy a ir leyendo el caso clínico. Lo que les pido, por favor, es que estén pendientes, ¿sí? De las respuestas y que den una respuesta correcta. Estamos frente a Elena. Elena tiene 33 años. Elena es nefróloga. Ella está casada, lleva 1 año de casada. No tiene hijos, pero planea tenerlos pronto, ¿ok? Ella tiene una glucosa de ayuno alterada y tiene síndrome de ovario poliquístico. Pesa 98 y tiene un índice de masa corporal de 34. Elena dice lo siguiente: siempre he tenido obesidad. En los últimos 2 años he bajado 25 kilos con dieta y ejercicio, pero siento que ya no puedo bajar más, me siento estancada. Estoy segura que me va a pasar lo mismo de siempre y voy a recuperar todo lo que ya bajé.
También dice, mi esposo me apoya, pero es muy antojadizo y siempre me dice que con un día que rompa la dieta no pasa nada. Entiendo muy bien cómo funciona el cuerpo, soy médico, pero créeme que tengo mucha hambre todo el día. Antes no me pasaba. Y entre más me presiono por bajar, creo que más hambre me da. Me urge bajar de peso para poder embarazarme. Estoy desesperada. Y cuando voy al súper, todo se me antoja. Entonces, piensen en todas las herramientas que acabamos de ver. Y les quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Con cuál de las estrategias que vimos de la terapia conductual empezarían para ayudar a Elena? Por supuesto que, como les comenté, pueden utilizar absolutamente todas las herramientas necesarias, pero quiero pedirles, por favor, que me digan con cuál empezarían. ¿Qué es lo primero que le dirían a Elena? Les voy a pedir, por favor, que escriban A, si lo que piensan es que hay que ayudarle a controlar los estímulos, a decirle que cuando vaya al súper haga una lista. B, psicoeducación de la enfermedad. Explicarle a Elena cómo funciona la enfermedad, cómo funciona la obesidad. C, ayudarla a manejar el estrés. Nos dice que está desesperada, de pronto la escuchamos ahí como ya muy cansada, muy emproblemada. O D, incrementar el apoyo de la familia, en este caso del esposo. ¿Qué piensan? ¿Con qué estrategia empezarían a ayudar a Elena? Vamos a dar unos segunditos. Estela, tú me dices quiénes son, cuál es la respuesta más común, quién nos ayuda. Está la gente votando. Pues parece que la mayoría votaron por manejo del estrés, pero Ok. el 57% votó por manejo del estrés. Ok. Sin duda, estamos dándonos cuenta que Elena está desesperada, ¿no? Está diciendo, me quiero embarazar, siento que me va a pasar lo mismo de siempre. Sin embargo, aquí a lo mejor nos estamos yendo por la idea de que Elena es médico y ella misma lo dice, entiendo muy bien cómo funciona el cuerpo, soy médico, pero la sugerencia es que empecemos con psicoeducación de la enfermedad, con la B. ¿Por qué? Porque si le explicamos cómo es la obesidad, a pesar de que es nefróloga, puede uno decir, pues ella lo entiende. Pero fíjense, es una mujer que lleva durante 2 años una estrategia de dieta y ejercicio. Ha logrado perder 25 kilos. Elena parece ser que lo que piensa es que está estancada y que tiene que hacer algo y que le va a pasar lo mismo de siempre. Pero si Elena entiende que la obesidad es una enfermedad crónica y que puede requerir entender que ahora no gasta la misma cantidad de energía porque ha perdido 25 kilos, si entiende también que puede ser que esa hambre no sea porque ella no tiene voluntad, sino porque su cuerpo se está defendiendo de la pérdida de peso, si Elena entiende esa parte, es más probable que ella entonces diga, ok, entonces, hasta incluso la información, permitirle a ella decir, ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué estrategia sigue? Porque en realidad, sí, el manejo del estrés va a ser parte del tratamiento de Elena, sí o sí, porque la vemos desesperada, pero porque probablemente ese estrés o esas distorsiones que tiene ella en el pensamiento son las que la llevan a pensar que esto ya no está funcionando, ¿no? Como la dieta y el ejercicio ya no está funcionando y voy a volver a subir y es, sí, lo que pasa es que a la dieta y al ejercicio hay que sumarle alguna estrategia porque es una enfermedad crónica y no se trata de abandonar el tratamiento, porque si lo abandonamos, automáticamente la enfermedad va a regresar. Entonces, sin duda utilizamos todos, pero la recomendación es empezar con Elena, por ejemplo, a explicarle en qué consiste la enfermedad para que ella pueda entender con mejor, con más claridad qué es lo que le está pasando. Vamos ahora a otro caso, el caso de Gonzalo.
Gonzalo tiene 45 años, es comerciante, está separado desde hace 2 años, vive solo y tiene 2 hijas. Él tiene el diagnóstico de diabetes y de hipertensión. Pesa 104 y tiene un IMC de 36. Y dice, yo no sé por qué he subido tanto de peso. Yo siempre fui delgado hasta que me casé hace 7 años. Hace 2 años me separé y me fui a vivir solo. No tengo quien me apoye con la comida y yo no sé cocinar. Como en la calle, en el tianguis donde vendo, menos los días que voy a ver a mi mamá. Este es el ejemplo que les puse en solución de conflictos. En las tardes que regreso de trabajar, me duermo una siesta y luego me levanto a cenar ya tarde. Voy a los tacos o hamburguesas que venden afuera de mi casa. Regreso y me duermo como hasta las 2 de la mañana y al otro día me levanto a las 5:30 de la mañana. Y al final nos dice, yo no quiero hacer dieta porque sale muy caro y ninguna verdura me gusta. De nuevo, con Gonzalo, ¿con qué estrategia empezarían para ayudarlo? Repito, podemos utilizar muchísimas, ¿sí? Pero hay que empezar con una que es urgente que Gonzalo lleve a cabo. ¿Cuál creen que sea? Vamos a dar unos segundos. ¿Quién da más? A, incremento del apoyo familiar. B, reestructurar sus pensamientos. C, el automonitoreo. O D, enseñarlo o darle psicoeducación nutricional y de actividad física. ¿Qué dicen los porcentajes? Pues Verónica, estamos el 46% votó por psicoeducación nutricional y actividad física. Ok, entonces en su mayoría piensan que la D, ¿verdad? Ok. Por supuesto, otra vez, Gonzalo necesita psicoeducación nutricional y de actividad física, pero Gonzalo empieza diciéndonos que él no sabe por qué ha subido tanto de peso. Y si se fijan, después nos va relatando un poco de su estilo de vida y nos dice que se separó, que se fue a vivir solo, que no tiene quien lo apoye con la comida. Al final dice que la dieta es muy cara, que ninguna verdura le gusta. Entonces, la recomendación para empezar a ayudar a Gonzalo es el automonitoreo. Recuerden que el automonitoreo es lo que permite a una persona identificar los patrones de alimentación. Que aunque aquí dices, bueno, si nos está diciendo que come tacos, come hamburguesas afuera de su casa, sí, pero si se fijan, lo primero que dices, yo no sé por qué he subido tanto de peso. Entonces necesitamos ayudarlo a que se dé cuenta de eso, de qué factores son los que se asocian a esta ganancia de peso. Sin duda después, esto nos va a llevar a que le brindemos psicoeducación nutricional. Por ejemplo, hasta que Gonzalo nos pueda traer su automonitoreo y veamos cómo está desayunando, si es que desayuna, come, cena, etcétera, con eso podemos pasar a la psicoeducación nutricional y decirle, mira, lo que se sabe es que los ayunos prolongados, tal cosa. Lo que se sabe es que la densidad calórica de los alimentos cuenta. O sea, parece ser que a lo mejor dices, pero es que no como mucho en todo el día, solamente en las noches me como una hamburguesa, pero ¿eso qué tiene? Bueno, pues mira, el conteo de calorías nos habla de tal cosa, ¿me explico? Entonces, el automonitoreo es el primer paso para después empezarle a explicar qué cosas son las que podemos ir ajustando en función de su vida. En un curso alguien me dijo, no, pues lo que hay que recomendarle a él es que se salga de trabajar y que trabaje en otra cosa. Y de pronto dices, pero esa recomendación el paciente la va a escuchar y se te va a quedar viendo con cara de eso. No puedo dejar, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, entonces a veces las alternativas que tenemos no tienen nada que ver con la decisión de vida de un paciente, pero entonces necesitamos ayudarlo a partir de la información que él nos da y no nada más decirle las verduras son buenas, la dieta no es tan cara, porque entonces automáticamente se va a sentir como que estamos queriendo convencerlo de algo que ni siquiera él se ha dado cuenta que tiene. Vamos a seguir haciendo algunas preguntas dinámicas, pero antes de eso, lo que quiero decir al final, dentro de la conclusión particularmente de estos 2 casos y la conclusión de todo el taller, este workshop de terapia conductual, es que
vamos a tratar de siempre tener en mente que si la obesidad es una enfermedad tan heterogénea y multifactorial, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es trajes a la medida de nuestros pacientes. Sin duda, la utilidad de todas las herramientas se ha demostrado, pero necesitamos también saber en qué momento, ¿sí? Necesitamos hacer más énfasis en una o en otra. Yo decía en un principio, hay que seguir un protocolo, por supuesto que hay que seguir un protocolo. Sin embargo, puede haber herramientas que sean más útiles para algunas personas que para otras y solamente no hay que perderlas de vista, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas dinámicas porque esta cuestión de que ustedes participen es muy agradable porque entonces podemos debatir y ahorita al final vamos a tener unos minutos para eso. Entonces, fíjense, les hago yo la siguiente pregunta. Aquí nada más es contestar sí o no. La primera pregunta es, ¿ustedes piensan que las estrategias de la terapia conductual deben ser impartidas exclusivamente por un psicólogo? Si piensan que sí, ponen A, y si piensan que no, ponen B. Les voy a recordar nada más que en la parte inferior del chat hay un botón de color azul donde pueden votar, si es que algunos se van incorporando apenas, para que pueda aparecer su respuesta. Entonces, ¿cuántos pensaron que sí, que tiene que ser impartida exclusivamente por un psicólogo? Verónica, el 81% dijeron que no. Ah, excelente, me parece muy bien. Excelente respuesta, porque es cierto que incluso el mismo doctor Waden en una presentación dijo, la terapia conductual, el 75% es el manual de procedimientos, conocer la terapia conductual. Y el otro 25% son las habilidades, sobre todo habilidades clínicas, habilidades sociales del que la imparte. Pero sí se puede proporcionar por cualquier profesional de la salud. Muy bien. La segunda pregunta. Dentro de la intervención relacionada a la comida, ¿ustedes creen que es necesario que el paciente aprenda a contar calorías? Si piensan que sí, es A. Y si piensan que no, es B. Vamos a dar unos segundos. ¿Será necesario que aprenda a contar calorías el paciente? A, sí, B, no. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ok, entonces, ¿qué vemos? En Facebook el 60% opina que no. Uh-huh. Y la plataforma el 52% opina que no. Vamos ganando con el no. Ok, está reñida. Está un poco reñida esta. Bueno, pues la respuesta es A. Dentro del manual de la terapia conductual, sí hay sesiones enfocadas a que la persona aprenda a contar calorías, porque esto va a permitir que él entienda el concepto de balance energético y obviamente también el concepto de densidad calórica. Por supuesto también que los que nos dedicamos a obesidad sabemos que las calorías nunca son exactas, ¿no? Tú le puedes pedir a 2 nutriólogas que te digan cuántas calorías tiene esta hamburguesa y te pueden aparecer números cercanos, pero hay quien a lo mejor le agrega un poco más porque la mantequilla, porque la no sé qué, porque tal, y otros dicen, bueno, mira, más o menos tal. Entonces, sí es importante que aprendan a contar calorías, o sea, que sepan a qué nos estamos refiriendo, porque la idea es que ellos al aprender a comer más sano, también consideren las porciones y que entiendan que hay porciones que pueden tener tal cantidad de calorías que no necesitan ser grandes. Y es donde se enseña el concepto de la densidad calórica. Entonces,
sí, dentro de la terapia conductual hay una sesión enfocada a el contar calorías. Siguiente pregunta. Pesarse semanalmente es una de las recomendaciones básicas de la terapia conductual. ¿Qué piensan? A, sí, B, no. Me dicen que les dé un poquito más de tiempo. A ver, vamos a dar unos segundos. Ustedes me indican cuándo podemos revisar la respuesta. Aquí siguen votando masivamente, pero en la plataforma de la ACE la mayoría votó por la A. Porque sí. El 64%, sí. Exactamente. Bien, pues es correcto, es cierto que el pesarse semanalmente es una de las conductas que se asocian a mantenimiento de la pérdida de peso. Y el trabajo que se tiene que hacer con respecto al peso es que si estamos estableciendo un rango, entonces le permitimos al paciente también que integre la flexibilidad dentro de su estructura de vida o su nuevo estilo de vida más saludable. En un principio decíamos que uno de los objetivos de la terapia conductual es eso, alcanzar un peso más saludable, pero no hay manera de saber si tenemos un peso más saludable si no conocemos el peso. Entonces, definitivamente es una de las estrategias también que se utilizan dentro de la terapia conductual. Nos faltan dos preguntitas. Uno, ¿el automonitoreo debe suspenderse una vez que el paciente ya identificó sus patrones de alimentación? O sea, que ya se dio cuenta que come por ansiedad o que no desayuna o que desayuna muy tarde. Si ustedes creen que sí, ponen A. Y si creen que no, ponen B. Vamos a ver qué piensan. ¿El automonitoreo debe suspenderse una vez que el paciente ya identificó sus patrones de alimentación? Si piensan que sí es A y si piensan que no, es B. Vamos a ver cómo van las votaciones. Mónica, por ahora, el 93% votó por el no. Ok. Excelente respuesta. Efectivamente, el uso del automonitoreo debe continuarse y es otra estrategia que se asocia a mantenimiento de la pérdida de peso. De hecho, hay muchísimos artículos que hablan de que entre más constante y frecuente sea el automonitoreo, menos peso se recupera después de una intervención enfocada en la obesidad. Y yo solamente como sugerencia les digo que hay que ir utilizando diversos registros, diversas formas de automonitoreo, porque sí es una conducta que cansa, pero en ocasiones uno la puede ir adaptando y tiene que ser una constante en la vida de los pacientes. O sea, sí tienen que estar constantemente revisando qué es lo que les está sucediendo, porque es muy común que volvamos a hábitos previos como una inercia o porque estamos cansados, ¿no? del mismo tratamiento. Entonces, sí se invita a los pacientes a que lo continúen y se identifica qué barrera tienen para llevarlo a cabo. En cada una de las sesiones de la terapia conductual siempre es lo primero que se le pide al paciente porque el automonitoreo es el informe que el paciente lleva a la sesión. Ese es el informe del que hablábamos al principio. Y entonces siempre hay que darle una retroalimentación respecto a eso. Y si el paciente dice, no lo traje,
se me olvidó, es que ya me aburrió, es que es muy difícil, es que para qué, etcétera. Hay que platicar con él, hay que tomarnos unos minutos para platicar con él sobre la utilidad del automonitoreo, no una utilidad para contar las calorías que te comiste, sino la utilidad para que él se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo alrededor, hacer un análisis funcional también de la conducta y que sepa también que si necesita ajustarse, se puede hacer. O sea, que podemos hacer un automonitoreo más sencillo. Esa es un poco la idea. Y por último, esta pregunta me encanta porque aquí podemos darnos cuenta de muchas cosas alrededor de nuestra forma de ver esta enfermedad. El peso ideal de los pacientes debe ser el objetivo a cumplir dentro de la terapia conductual. Acuérdense que el peso ideal está determinado por las tablas o está determinado por el peso que tendría la persona en un índice de masa corporal entre normal y con sobrepeso. Entonces, de nuevo, el peso ideal de los pacientes debe ser el objetivo a cumplir dentro de la terapia conductual. Si piensan que sí, pongan A. Y si piensan que no, pongan B. Entonces, el peso ideal debe ser el objetivo, ¿sí o no? Bueno, pues en Facebook va ganando el no. Ok. Vamos a ver en la plataforma también, el 88% nos han dicho que También. no. Excelente. Efectivamente, el peso ideal es un concepto. El doctor Sharma escribió un libro muy lindo que se llama Best Weight, que es como el mejor peso. Si pueden leerlo, háganlo, vale muchísimo la pena. Y es muy interesante que él menciona que no existe el peso ideal, existe el mejor peso de una persona. Y él dice, bueno, ¿y cómo sé cuál es el mejor peso de una persona? Bueno, pues te sugiere hacer dos preguntas. Uno, la primera pregunta para identificar si el paciente ha llegado a su mejor peso o el paciente está en una meseta es, primero pregúntale, ¿podrías comer menos de lo que comes actualmente y aún así seguir disfrutando tu vida? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿podrías moverte más o hacer más actividad física de la que haces ahorita en la actualidad y aún así seguir disfrutando tu vida? Si el paciente contesta que sí a alguna de las dos, o sea, sí podría comer menos o no, o sea, sí podría moverme más, entonces tu paciente está en una meseta y todavía podría bajar más. Pero si el paciente te pone que no, te dice, no, no puedo comer menos y seguir disfrutando mi vida, o no, no puedo moverme más y seguir disfrutando mi vida, entonces muy probablemente tu paciente ya llegó a su mejor peso. Y tenemos que enseñar a los pacientes a aceptar también que existe un mejor peso para ellos. Y eso es un tratamiento individualizado que permite que las personas también se manejen de una manera más controlada alrededor de toda esta información que les pueden dar de llegas a tu peso ideal y nunca lo recuperas. Todas esas fantasías, pero también todas esas ofertas que reciben los pacientes, que lo único que hacen es hacerles daño, es indispensable de hablar con nuestros pacientes que padecen obesidad. O sea, ayudarlos realmente a cuestionar todas esas ideas que mucha gente les dice que tendrían que ser de determinada manera y no es así, no es correcto, ni es científico ni ético. Entonces, con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, alguna duda, lo que ustedes consideren importante para que el día de hoy se vayan con más claridad sobre la terapia conductual enfocada en los pacientes, enfocada a los pacientes que tienen obesidad. Supongo que tengo que salirme, ¿no?
Ok, ahí la dejo. Bueno, Verónica, pues nos llegan bastantes preguntas del público. Ok, Qué bien, claro. interesante, qué interesante tu charla y muy clara, muy didáctica, sobre todo con las preguntas, fue muy claro, fue fácil de Ok. entender. Bueno, entonces dice una pregunta. Hola doctora, soy entrenadora y me gustaría aplicar este proceso a mis entrenados. ¿Es recomendable? Supongo que se Es refiere a entrenador, entrenador. entrenadora como de deportistas. Pues no aclara, pero supongo que se refiere a eso. Sí. Ok, pues es que hay muchas estrategias de la terapia conductual que pueden aplicarse a personas que están intentando a lo mejor participar en alguna competencia o también personas que están intentando tener un estilo de vida más saludable. La verdad es que utilizar las metas SMART es una gran estrategia. También puede ser que utilice la parte de la psicoeducación en la actividad física, que la persona conozca cuál es el impacto de la actividad que está haciendo. Me parece que sí, por supuesto, siempre y cuando conozcan perfectamente bien todo lo que implica la terapia conductual, por supuesto que lo puede utilizar con sus entrenados. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, es un poquito referente a una población especial. Entonces dice, buenas noches, una pregunta. ¿Los pacientes que no tienen introspección, como los pacientes con esquizofrenia? Ok. Pues es curioso porque en pacientes con esquizofrenia que pueden llegar a tener un pensamiento muy concreto, las terapias conductuales ayudan mucho porque puedes hacer muchas herramientas como la economía de fichas, el identificar, por ejemplo, también las consecuencias de ciertas conductas a partir de un análisis funcional hecho con un automonitoreo. Es decir, la terapia conductual en general tiene aplicación en muchas enfermedades mentales. La obesidad no es una enfermedad mental, la obesidad es una enfermedad crónica, pero la terapia cognitivo-conductual o conductual también tiene buenos resultados en pacientes con anorexia nervosa, con bulimia nervosa, con trastorno por atracón y obviamente también en muchas otras enfermedades mentales, esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastorno por déficit de atención. Entonces, por supuesto que sí, si el paciente tiene si el paciente está controlado de los síntomas impulsivos o de estos síntomas del contacto con la realidad, por supuesto que puede entrenarse en algunas cosas muy puntuales, en habilidades sociales también, por ejemplo. El monitoreo en este tipo de pacientes se haría apoyado con un cuidador, por ejemplo, si no Podría ser, tienen, son depende. pacientes cognitiva. Claro, o sea, depende del paciente, porque sí puede ser pacientes que son bastante funcionales, ¿no? Y otros pacientes que requieren apoyo no solo para esto, sino para un sinfín de cosas de su funcionamiento normal. Entonces, por supuesto que sí. Para la modificación de Bueno, conducta se puede hacer muchísimo. hay muchas preguntas, doctora. Ok. Aquí nos pasan otras. Yo quisiera preguntarle a la doctora Verónica si ha tenido en consulta algún paciente que presente la conducta de masticar y escupir la comida como estrategia compensatoria para manejar la ansiedad que podría generar una dieta. Y en caso afirmo que estrategias se han... Perdón, se fue, pero sí alcancé a escuchar la pregunta. Sí, por supuesto que sí. En la clínica hemos tenido pacientes con trastornos de conducta alimentaria y particularmente en el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en el DSM-4, en el texto revisado, en el 5, hubo una modificación de todas las clasificaciones. Esa era un trastorno alimentario no especificado y terminaba siendo el manejo enfocado a la conducta, como a conducta compensatoria, igual que se hace con las purgas o con el ejercicio, con los ayunos. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que se tiene que hacer es, otra vez, hacer un análisis funcional
de la conducta, particularmente masticar y escupir el alimento. Hay que entender cuándo ocurre, qué ocurre después, es decir, los antecedentes y las consecuencias, porque podemos así entender qué significado tiene esa conducta para poder ubicar tanto la posibilidad de cambio como la gravedad, como también la posibilidad de sustituir esa conducta con otra conducta o a través también de pensamiento, de una reestructuración del pensamiento alrededor de la utilidad de ello. Muchas veces las conductas compensatorias que tienen los pacientes, el reflejo, de lo que están hablando es de ansiedad, un mal manejo de la ansiedad, pero al mismo tiempo se le atribuyen a esas conductas compensatorias un adecuado manejo de la ansiedad. No sé si me explico, o sea, pareciera que hacer eso les disminuye la ansiedad, pero en realidad es algo momentáneo, es algo que no termina con el origen del problema, que es toda la parte de la distorsión que hay respecto al cuerpo, la distorsión que hay respecto a la comida, respecto a la utilidad de ciertos alimentos para perder peso, etcétera, etcétera. Entonces, es una psicoeducación respecto a las conductas compensatorias muy parecida a la de trastornos de conducta alimentaria, como las purgas que tienen las pacientes con bulimia o con anorexia. Muy bien. La otra pregunta, ¿la reestructuración cognitiva debería ser reforzada frecuentemente con la psicoterapia y el nutricionista para evitar el uso de biguanidas como la metformina para evitar los efectos adversos? ¿Estos pacientes pueden terminar la intolerancia a los carbohidratos a largo plazo? No entendí la pregunta, perdón. Entiendo yo que si se debe reforzar la reestructuración cognitiva frecuentemente en la psicoterapia o con el nutricionista. Ok, claro, o sea, fíjense, la parte de la reestructuración cognitiva es pareciera que es un terreno únicamente del psicólogo, pero no. En la reestructuración cognitiva se da también mucha información. O sea, se le pide a la persona que exprese lo que piensa y en el debate que se hace de esa forma de pensar, puede estar incluida una explicación del problema, o sea, una explicación real de lo que el paciente cree que le genera tal medicamento, lo que sea, como también hacer un debate de los pensamientos. Entonces, en el trabajo de la reestructuración cognitiva no nos quedamos nada más en la identificación y decirle, es que está mal que pienses así, sino que se le da información respecto al verdadero origen del problema y también se hace un debate de por qué llegas a pensar eso, por qué tienes esa idea de tal medicamento. No sé, por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que si me tomo tal medicamento me da hipoglucemia, ¿no? O si me tomo tal medicamento, automáticamente me pongo muy mal del estómago. Hay que identificar, claro, el efecto natural del medicamento, decirle, este medicamento sí te puede generar esto, pero también qué estás pensando tú al tomarte el medicamento que seguramente altera el estado emocional o también altera la conducta. Entonces, supongo que se refieren un poco como a, ¿se puede sumar la reestructuración cognitiva al trabajo que hacemos, incluso en la utilización de fármacos? Por supuesto que sí, claro. Nos piden, por favor, doctora, que repita el autor del libro de El Mejor Peso. El doctor Arya Sharma. Nos hacen un comentario muy importante y un médico está comentando que cree que el índice de masa corporal no es confiable del todo y hay que usar impedanciometría y que la terapia cognitivo-conductual debería ser utilizada por todos los médicos, que es súper importante. Claro, bueno, es que sí, digo, por supuesto que sabemos que la bioimpedancia debe de ser un elemento muy útil para identificar el porcentaje de masa magra, el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa que tiene el paciente, sobre todo porque estos movimientos en el peso, a veces el paciente dice, ay, subí y estoy haciendo la dieta y me estoy cuidando y de verdad te lo juro y es que ¿por qué subí? Y entonces a partir de ese número en la báscula queda la idea errónea de qué subió. Subió agua, subió músculo, subió grasa. Entonces, claro, por supuesto hay que sumar un elemento que es la composición corporal a el saber el paciente, o sea, qué es lo que subió para que el paciente pueda irse tranquilo. Es parte de dar información.
El problema es que mucha gente no tiene acceso a estos equipos. Ahora hay bastantes equipos de muy buen precio, o sea, antes era creo que así como casi imposible, pero hoy hay bastantes equipos que pueden aportar esa información y a veces incluso hay pacientes que los compran. Yo tengo varios que dicen, yo me compré mi equipo de mi Tanita y perdón si dije una marca, pero yo ya me la compré porque a mí me angustia mucho si subí agua, no sé qué. Está bien, creo que es parte de sumar estrategias, pero de todas maneras hay gente que al menos conociendo el peso podemos entender un poco qué está pasando, ¿no? Sí, sabemos muy bien que la retención de líquidos funciona muy diferente a lo que es incremento de grasa o incremento de masa muscular. O sea, el incremento de grasa o el incremento de masa muscular o de agua viene acompañado de otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, y que todo el mundo ocupe la terapia conductual, estoy totalmente de acuerdo también. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo abordar a un paciente con antecedente de diabetes e infarto agudo del miocardio que a pesar de múltiples intentos de psicoeducar a la persona no presta atención y sigue comiendo pan y alimentos ricos en harina? Ok, es muy buena pregunta porque primero, tenemos que entender que puede ser una falla digamos, en la información o en la metodología de educación que utilizamos en el consultorio. Puede ser una opción, no estoy diciendo que no se haya dado de manera correcta la psicoeducación, solamente hay que también tratar de ubicarla en el nivel del paciente. Después también puede tener que ver con la etapa de motivación. Un paciente puede estar en una etapa de motivación, por ejemplo, de precontemplación, en donde dice, yo mi problema no es tan grave, no tendría que dejar de comer pan, mi abuelita comió pan hasta que se murió y vivió hasta los 90. O sea, ahí nos damos cuenta un poco cómo en sus argumentos una persona también tiene la disposición al cambio. Entonces, valorar en qué etapa de motivación se encuentra te ayudaría mucho a identificar en qué momento empiezo a dar información. Cuando una persona, por ejemplo, en una etapa de precontemplación, dice, o sea, no te acepta que tiene un problema o dice que no es tan grave, una de las estrategias es, bueno, entonces vamos a hablar sobre las dificultades que tiene usted en este momento, aunque su peso no sea una, ¿qué dificultades tiene respecto a tener una vida saludable, ¿no? Y entonces el diálogo y estas estrategias que son como más de una comunicación colaborativa y de la entrevista motivacional, nos ayudan mucho a ir llevando al paciente hacia la conciencia de enfermedad, pero también hacia una etapa de acción en donde él pueda empezar a hacerse cargo o responsable de algunas cosas. Y por último, es muy común, y esto es algo para revisarse, es muy común que tengamos pacientes con alguna problemática que requiera un diagnóstico de un profesional de la salud mental. ¿A qué me refiero? Eso que menciona, ese caso que menciona la persona, tendríamos que descartar si el paciente no tiene un problema cognitivo que puede ser que sea asociado a alguna enfermedad médica, puede ser el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva de sueño. El paciente está menos alerta y menos consciente y pone menos atención a las indicaciones, etcétera, porque tiene una baja oxigenación. También puede ser que haga el diagnóstico un profesional de la salud mental. ¿En qué términos? En que puede ser que sea un paciente con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchos síntomas de los que menciona pueden estar presentes en personas que tienen este diagnóstico, gente con impulsividad, gente que no pone atención, gente que le cuesta trabajo, o sea, tiene aversión a la demora. Entonces puede ser que sea el origen de esa conducta o de esa reacción ante la información, que no necesariamente es la voluntad de la persona. Puede también tener depresión, puede también ser un paciente que tiene un problema en casa con respecto al manejo de los límites o al manejo incluso del control. Entonces, yo lo que recomendaría ahí es explorar, como abrir un poquito más el panorama y decir, a ver, ¿qué otra cosa podría estar explicando la conducta de este paciente? Y por eso es que en tratamiento de la obesidad se recomienda que sea multidisciplinario, porque probablemente otra persona del equipo pueda decir, fíjate que no era
no era el paciente no es oposicionista, el paciente no pone atención más allá de 5 o 10 minutos, ¿no? O el paciente tiene una gran impulsividad. Entonces, de nuevo, tiende a requerir un tratamiento diferente al seguirle diciendo lo mismo, cuando en realidad ese ya no es una estrategia útil en este caso particular. Se me ocurren ahorita esas, seguramente puede haber muchas más. Pues lo que tú decías al final de la charla y que de todas maneras es necesario poder ajustar el tratamiento a las necesidades particulares del paciente y para eso pues habría que tener una comprensión más global de lo que está ocurriendo con este paciente, no solo de lo evidente, sino también poder explorar un poquito más en profundidad. Claro, Pero definitivamente todas estas herramientas que nos has comentado hoy son muy, muy importantes en el tratamiento de estos pacientes y ojalá que todos los profesionales que atendemos obesidad pudiéramos aprenderlas y aprender a aplicarlas como toca, ¿no? En su debido momento y para cada paciente. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchísimas al gracias por contrario. tan enriquecedora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. No le veo la cara a nadie, solo a ti, Estela, pero a todos les mando un gran abrazo. Espero de verdad que pronto podamos irnos reincorporando a nuestra vida cotidiana. Probablemente no salgamos igual, nadie de esta cuarentena, de este confinamiento que estamos viviendo. Pero también el otro día me preguntaban, bueno, ¿crees que hay algo bueno de esto? Y definitivamente sí, nuestros pacientes con obesidad, fíjense, algunos sí lo están viviendo muy mal, la están pasando muy mal respecto a que tienen hambre todo el día o que quieren comer todo el día, van al refri, se sientan, se aburren, entonces, o sea, sí puede haber estos casos, pero también hay otros pacientes que me han dicho, fíjate que, no sé, ahora tengo tiempo de ver las cosas desde otra perspectiva. Y el tener tiempo y estar también consciente de que esta situación va a tomar algún tiempo, o sea, va a tomarnos algunas semanas todavía, hay gente que puede construir a partir de toda esta situación la oportunidad de construir un nuevo hábito o de empezar con algo de actividad física y sentirse bien, empezar como a hacer pruebas de cosas que a veces en la vida sí que estamos llenos de cosas, pues no nos es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo les deseo de verdad que todos tengan salud, que estén bien y que algún día nos veamos a la cara y nos podamos dar un abrazo. Sí, ojalá, eso esperamos Ojalá. todos. Sí, seguro va a pasar pronto. No sabemos cuándo, pero muy pronto. Sí. Bueno, hasta luego, Verónica, muchas gracias y hasta luego. Igual, Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por tantas preguntas tan interesantes. gracias. Nos vemos.